Tenemos ahora como invitado especial a un doctor que es muy amigo de nosotros. Él ha participado dentro del Colegio de Pediatría y sigue siendo un símbolo importante dentro de la pediatría aquí en Monterrey y en Nuevo León. Es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1960. Fue presidente de la Sociedad de Pediatría de Nuevo León en 1976. Socio emérito de la misma sociedad, expresidente de la Federación de Colegios, Sociedades y Organismos Pediátricos del Noreste, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesores de Pediatría, que en varias ocasiones fue reelecto como presidente, miembro del Comité de Bioética del Hospital San José de Monterrey hasta la fecha. Les voy a resumir todo porque nos pasaríamos toda la sesión poniendo todas las cosas que el doctor es miembro. Entonces vamos a hacer un resumen ahí, lo más importante. Espero que el doctor no me perdone, pero que no me falle nada importante, ¿verdad? Es miembro fundador de la Asociación Down de Monterrey, miembro fundador del Colegio de Bioética del Estado de Nuevo León, miembro fundador de la Asociación Down, es vocal del Consejo Consultivo Ciudadano de San Pedro hasta la fecha, miembro de los comités organizadores de los Congresos Nacionales de Pediatría hasta el 2000, miembro emérito del Cuerpo Médico del Hospital San José de Monterrey. Tiene un diplomado por la Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Profesiones como maestría de bioética con su cédula profesional 10294883. Me estoy refiriendo y les pido un gran aplauso al doctor José Ignacio Madrigal Sepúlveda. Le damos la bienvenida también a un gran amigo, yo creo que todos lo conocemos y es una excelente persona y un extraordinario profesional, al doctor Juan Omar Páez Garza, oftalmólogo pediatra, que tiene su consultorio en la colonia Miravalle. Hizo su residencia de oftalmología en Harzas, Hebrew, Universidad Hospital, ciencias básicas en oftalmología en la Universidad de Harvard, subespecialidad oftalmología pediátrica y estrabismo en Jules Stein Eye Institute en UCLA, director de la residencia de oftalmología en el Tecnológico de Monterrey, director del Instituto de Oftalmología en el Tecnológico de Monterrey, director del Instituto y Programas Sociales TEC Salud y Tecnológico de Monterrey. Y también, como el doctor Ignacio, puedo seguir un buen rato diciéndole todas las cuestiones en que está involucrado en la docencia. Pero bueno, pues sin más, quiero presentarles al doctor Juan Omar Páez, que nos va a hablar sobre urgencias oftalmológicas en pediatría. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Y la verdad es un honor y un placer, como siempre, estar aquí. Y pues como Bernardo bien decía, el hecho de estar aquí como que nos hace sentir un poco más guapos esta vez. Gracias, Bernardo, gracias. Y el tema que hoy nos ocupa es de emergencias en pediatría. Y yo creo que este tema pues nunca pasa de moda, siempre está vigente
y sobre todo lo más importante, que yo creo que no podemos dejar a un lado la importancia de tratar adecuadamente una emergencia por las repercusiones que puede tener a un plazo mayor, a largo plazo, perdón, en esta población que es muy vulnerable, sobre todo desde el punto de vista oftalmológico. Yo creo que nosotros como pediatras debemos estar muy bien familiarizados con lo que vemos, porque estamos tratando o lidiando con un grupo de edad que, entre paréntesis, un saludo a todas las personas que están conectados con nosotros en todos los diferentes puntos de la República. Reciban ustedes un gran saludo y queremos que esta plática sea totalmente interactiva como han sido las otras, para que se sientan con toda libertad de emitir sus preguntas. Y les comentaba que yo creo que nosotros tenemos la gran ventaja de tener un grupo que, por supuesto, nos da muchísimas satisfacciones, pero tenemos que estar muy alertas de dar lo mejor de nosotros hacia ellos. Y yo creo que este grupo pues nos debe de llamar la atención en el aspecto de que es un grupo también que está dentro de un rango que son donde más traumatismos pueden tener, y algunos severos. También recordar que como el sistema visual de los niños es muy plástico, cualquier condición que suceda ahí o que emerja en esto puede tener secuelas permanentes y puede inclusive el mismo globo ocular romperse a consecuencia de un golpe. Pero también algunas de estas condiciones que nosotros vemos en estos niños pues son amenazas para la vida y tenemos que estar preparados para detectarlas y actuar de la mejor manera. Y ustedes dirán, bueno, también hay pequeñas infecciones, infecciones no pequeñas, en estos pequeños, que son muy peligrosas y que tenemos también que estar muy al pendiente, porque son infecciones que pueden perforar el ojo en unas cuantas horas. De tal manera que nosotros vemos desde lactantes, preescolares y escolares y adolescentes, todos ellos pueden tener una gran variedad de problemas oftalmológicos. Y yo quisiera así dividirlo brevemente esta plática en algunas urgencias que son sumamente importantes tratarlas en el momento, algunas que puede ser pues medianamente rápido el tratamiento, digamos un plazo de 6 a 24 horas, o aquellos que deben de atenderse dentro de 7 días y algunas otras que inclusive puede darse un poquitito más del tiempo para poder ser atendidas. Y aquí yo quiero también llamar la atención en este aspecto de que las urgencias obviamente no son nada más limitadas a los niños, sino que tenemos algunas emergencias también en adultos que siguen el mismo patrón, como una de obstrucción de la arteria central de la retina, que si no actuamos en 96 minutos es un ojo que se pierde. Y son 96 minutos lo que tenemos cuando hay una obstrucción de la arteria central de la retina. Pero también tenemos otras condiciones de los adultos que es también muy urgente, pero no tanto como esta, como un glaucoma de ángulos cerrados. Un glaucoma agudo, que la presión del ojo se va a los cielos y si no lo tratamos dentro de un periodo razonable de tiempo, se puede perder la vida. Pero también hay otras emergencias, como cualquiera de estas, que pueden suceder a cualquier edad. Y si nosotros decimos, bueno, y nada más los niños que después de nacer tienen alguna urgencia oftalmológica, y la respuesta es no. Como ustedes verán, aquí vemos esto, una cicatriz en esta córnea, una fibrosis, unos vasos que ahí llegaron, el cristalino se ve opaco. Y bueno, ¿y qué fue? Bueno, este es un niño que todavía no nacía. Fue un niño que tuvo una perforación en útero mientras se hacía una amniocentesis. Entonces, las urgencias no nada más hacen los niños que antes que nacen. Esto puede suceder así. Y les comento este caso con mucho conocimiento de causa, porque era yo residente y me tocó ver este caso en particular. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues tenía un quiste en el epitelio, tenía una opacidad corneal vascularizada, tuvo un sangrado seguramente en su cámara interior, tuvo una catarata y también tuvo un desprendimiento de retina. Y aquí lo revisamos nuevamente. Aquí está la catarata, aquí está el leucoma vascularizado, seguramente este hombre tuvo un sangrado por ahí que ya se había absorbido y bueno, después de examinarlo tenía también un desprendimiento de retina. Pero no necesariamente antes de nacer suceden también las emergencias al momento del parto. Ahí también podemos encontrar situaciones que son importantes, como por ejemplo, las lesiones por fórceps.
Si la lesión es por forceps, vemos aquí que esta córnea está opaca. Y lo primero que nos debe hacer pensar cuando vemos una córnea opaca es que esa córnea está opaca porque tiene un glaucoma congénito. Es decir, la presión intraocular muy alta que se puede dar en uno de cada 15,000, 18,000 nacidos vivos, y es muy rara afortunadamente. Se cree que un oftalmólogo general ve un glaucoma congénito cada 5 o 7 años, nada más. Qué bueno, porque es difícil de tratar. Pero por ahí hay condiciones que se confunden muchísimo, como ustedes pueden ver aquí. Y quiero llamar la atención a esta fotografía de aquí del centro, donde se ve opaca la córnea y seguramente se ve por ahí una línea blanca mayor. Es una ruptura por forceps. Al momento de poner el forceps, se presionó el ojo, se rompió un poquitito una de las capas de la córnea y causó este edema en la córnea. Pero también un niño con glaucoma congénito puede nacer con esto y puede nacer con unas estrías ahí también. Pero la gran diferencia para hacer el diagnóstico diferencial, que yo creo que sí es muy importante y es muy sencillo, es que en los niños que tienen edema corneal por glaucoma congénito, las líneas o las lesiones son horizontales y las de forceps son verticales. Entonces, por esa simple observación podemos estar tranquilos de que es una lesión por forceps, que entre paréntesis, esta tiene muy buen pronóstico. El glaucoma con la lesión que es horizontal no tiene tan buen pronóstico y es una urgencia quirúrgica para los oftalmólogos. Entonces yo creo que es muy fácil diagnosticar esto. Pero también otra cosa que sí les quiero decir es que el 20% de los niños puede tener hemorragias en retina y es mucho más común cuando tenemos un parto prolongado o cuando tenemos preeclampsia o en las primigestas, por esos trabajos mismos que son prolongados. También los vemos en los niños que nacen por cesárea, no es exclusivamente de los que nacen por canal vaginal. Y estas también tienen muy buen pronóstico. Sin embargo, existe también la posibilidad que una hemorragia sea justo en el área macular. Y esa hemorragia en el área macular le va a dejar a este niño una secuela visual importante. De hecho, estamos por iniciar un estudio para ver en nuestro medio qué tan frecuentes son estas hemorragias vuelvo a repetir, en la retina, y qué tan frecuentes en nuestro medio, porque no tenemos una estadística real. Y yo les voy a decir, y hay cosas muy interesantes. Estuvimos revisando, y esto es un paréntesis que quiero hacer, estuvimos revisando los casos de estrabismo que consecutivamente llegaban al consultorio. Y tuvimos la fortuna de hacer un estudio comparativo en 2 segmentos de población para saber, primero que nada, qué tipo de estrabismo era el más frecuente y segundo, lo más importante, quién era el que descubría el estrabismo. Y debo decirles que, si me voy a la segunda pregunta, tristemente, los doctores no fuimos los primeros en descubrir el estrabismo. Primero fueron los papás y segundo la abuelita. Entonces aquí sacamos por conclusión que cuando los papás dicen que el niño desvía hay que creerles hasta no demostrar lo contrario. Pero bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Entonces, bueno, pues quiero hablar un poquitito de las generalidades. Cuando nosotros hablamos de generalidades en los traumatismos oculares, pues la mayor incidencia de esto sucede entre los 6 y los 10 años de edad. Por supuesto que es más común que sea en los varones por el tipo de actividad, las actividades deportivas, etcétera, que es mucho más común. Y se cree que es mucho más común en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. ¿Por qué? Pues me imagino el mecanismo de protección que uno trata de siempre esquivar hacia la derecha. Entonces, bueno, eso es algo que no está muy comprobado, pero la gran mayoría de las series así lo dicen. Pero yo creo que el común denominador en muchos de estos accidentes es la falta de supervisión por parte de los padres para ellos. Y cuando vemos, y si quisiéramos platicar un poquito más de las emergencias, pues vamos a decir lo que hay que hacer, pero nunca nos fijamos o nunca enfatizamos un poquitito en lo que no debemos hacer en una emergencia. Y por ejemplo, yo creo que sí, esto sí es muy claro, que si tenemos una emergencia desde el punto de vista de los papás, con mucha secreción, con mucha cosa, lo que no debemos hacer jamás, y debemos decir a los papás, ocluir un ojo. Y se sospecha de algún traumatismo que penetró, ni siquiera tampoco intentar examinarlo, porque generalmente estos niños a veces están con los ojos cerrados y en el momento de tratar de abrir estos párpados, la misma presión
y si existía alguna perforación puede causar un daño mayor. Sí, obviamente también si se sospecha algún objeto metálico, pues nosotros para todos nosotros no podemos hacer ningún estudio de radiológico que implique una resonancia magnética. Pero también no utilizar anestésicos tópicos como tratamiento. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo una gota de anestesia para quitar las molestias, y a veces el simple hecho de recetarlo esto con tiempo o con horario causa daño al epitelio. Causar el daño al epitelio en cualquier tipo de traumatismo predispone a una perforación, y exceso de anestésicos puede perforar un ojo sano. Entonces los anestésicos tópicos obviamente tienen su indicación para cierto tipo de situaciones de exámenes, más nunca jamás como un tratamiento para quitar el dolor. También, importantísimo, no utilizar esteroides tópicos hasta no estar seguros de la naturaleza de la lesión. Y ahorita vamos a hablar un poquitito de las erosiones corneales, y ahí es donde menos debemos utilizar esteroides tópicos en las abrasiones o erosiones corneales, porque esas sí pueden causar otro tipo de situaciones que ahorita vamos a hablar. Y también no utilizar mientras el paciente llega con el oftalmólogo o llega a algún otro centro de atención, evitar utilizar cualquier tipo de ungüento a los ojos. Eso no se puede hacer si estamos sospechando de alguna lesión importante, alguna solución de continuidad o inclusive alguna perforación. Este mismo ungüento puede complicar la situación. También el hecho de dar un ungüento, ese también dificulta muchísimo el examen, sobre todo si queremos ver la transparencia de los medios. Entonces, yo creo que son las medidas así importantes. Y bueno, pues las medidas ahora sí generales, antes de prescribir cualquier medicamento, pues hay que hacer una historia clínica general para saber el tipo de alergias que tenemos. Si hay dolor, puede ser analgesia sistémica. Eso sí, mientras se descubre cuál es la causa de esta urgencia. Y también pues utilizar la higiene adecuada para tratar de examinar cuando se pueda. Y la gota, yo creo que esto es muy importante, es una práctica muy común de poner la gota en el canto interno con el ojo cerrado, y cuando el niño lo abre se va al ojo. Pues eso no es una muy buena técnica. Si la podemos evitar es un poco mejor, porque las mismas bacterias de la piel pueden irse al ojo y eso tampoco nos conviene mucho. Y también otra cosa importante, las gotas con una es suficiente. De hecho, de una gota solamente se utiliza la tercera parte. Poner 2 gotas o instilar 2 gotas, se tira la gran mayoría. Si logramos que una gota penetre ese ojo, es más que suficiente, porque da la capacidad del fornix y de toda la fisura palpebral, es la tercera parte de una gota. Entonces no tiene caso aplicar más de 2 gotas. Y también, cuando se va a dar más de un medicamento, que a veces es común, tenemos que dejar de pasar entre 5 y 10 minutos, de preferencia, entre una gota y otra. Pues todo el mundo sabemos que la mejor manera de saber qué tan dañado está el ojo, aunque nos podemos llevar sorpresas, es la agudeza visual, los reflejos pupilares, los movimientos oculares, si existe visión doble, ver la revisión externa, ver los párpados, conjuntiva, todo ese tipo de cosas que nos van a dar una mejor idea. Pero ahora sí, si hablamos de las emergencias que tenemos que actuar en minutos. Y sí, yo quiero enfatizar mucho en que esta es muy común y la vemos con muchísima frecuencia en casa. Y son las quemaduras por álcali. Y el típico, el que todos sabemos, es el famoso easy off. Por eso hay que instruir mucho a los papás de no dejarlos cerca de este tipo de sustancias. Y yo les voy a decir, los álcalis mucho más peligrosos que los ácidos. Uno puede asustarse que, le cayó ácido muriático. El ácido muriático se inactiva al contacto con el agua y no causa problema. El álcali, eso sí, siguen con su acción destructiva por más que hagamos, o si no hacemos nada, causan un daño tremendo. Y por ejemplo, lo que sí les puedo decir, que cuando nosotros vemos un niño que le cayó algún líquido en el ojo, y si vemos el ojo rojo, hay que descansar. Pero si lo vemos con el ojo blanco, cuidado. ¿Por qué? Pues porque
El ojo rojo significa que todos los vasos están irritados, están congestionados, llega perfecta circulación a la córnea. La córnea se nutre por todos los vasos que están aquí conjuntivales que llegan al limbo. Pero ¿qué pasa si lo vemos blanco? Esos vasos ya están cauterizados, esos vasos ya están dañados y no le llega ningún nutriente a la córnea. Y esto sí complica un poquitito la situación, inclusive después de unos días que uno da el tratamiento. Es decir, el proceso sigue, el proceso destructivo sigue, y por eso muy importante que tengamos muy al pendiente la sustancia que fue, y yo creo que ese signo de ojo rojo, tranquilos, qué bueno. Y aunque suene así feo, pero pues es lo mejor que le puede pasar al chiquito que se quemó. Y es muy importante cuando recibimos la llamada del papá que le cayó algo en el ojo, le cayó jabón, le cayó X cosa, tráigase el bote para saber qué es lo que tiene. Eso es muy importante. Y esto sucede en cualquier parte, lo recuerdo perfectamente, casos anecdóticos que todo el mundo tenemos, pero me acuerdo que unos señores que estaban en una construcción, estaban construyendo su casa, ellos estaban con la familia viéndolo cómo iba la construcción, y entonces el niño estaba jugando con una vara, y ahí estaban los bultos de cemento y de cal, y el niño jugando con la vara le pega a uno de cal, y como cosecha adrede, directita toda la cal al ojo. Entonces, volvemos a lo mismo, gran parte de todo esto es por falta de supervisión de los alumnos, de los papás. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una quemadura? Mínimo, una buena irrigación, y estamos hablando de buena irrigación de 2 litros. Puede ser cualquier agua, puede ser suero fisiológico claro, puede ser jarma, lo que sea, o agua simplemente, pero no dejar de irrigar por muy buen tiempo, porque eso es lo que mejor nos debe de resultar. Y obviamente ya en su momento valorar lo que sucedió en este ojo con el auxilio de algún oftalmólogo, y algo que tenemos que hacer es siempre dilatar la pupila, porque cualquier irritación en la córnea causa un espasmo del cuerpo ciliar, y ese espasmo del cuerpo ciliar es sumamente doloroso. Ejemplo, y ustedes lo han vivido, a un niño que le cae un cuerpo extraño no puede ver la luz, y no puede ver la luz no por el cuerpo extraño, sino por la irritación que ese cuerpo extraño está causando en la córnea, y como reflejo hay un espasmo del cuerpo ciliar, y la luz, ¿qué es lo que hace? Hace que el cuerpo ciliar se estire, porque se cierra la pupila. Al cerrarse la pupila se estira el cuerpo ciliar, y si está espasmado por la irritación corneal duele mucho. Por eso en muchísimos casos de cuerpos extraños o de lesiones corneales hay que dilatar la pupila para que no duela. Y esto es peor en las noches. En las noches todos tenemos una miosis fisiológica, entonces duele muchísimo. Por eso los niños en las noches a veces no duelen. Y ahorita que hablemos de cuerpos extraños en la córnea, o laceraciones o abrasiones corneales, hay que dar también analgésicos para que los niños duerman. Y esto ha cambiado un poco. Si nosotros vemos y hablamos un poquitito de las erosiones corneales, pues esto puede ser con cualquier cosa, puede ser con un papel, puede ser con lápiz, puede ser con una uña, puede ser con un juguete, puede ser cualquier cantidad. Y lo primero que vamos a encontrar, dependiendo del tamaño y de la proporción de la erosión, pues va a ser una disminución en la agudeza visual. Si es muy pequeña y si es periférica, pues no va a haber tanto problema, pero si es central, como generalmente sucede, ahí sí. Duele, molesta, la luz molesta, el niño está con el ojo cerrado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos en el consultorio anestésicos tópicos, y aquí sí se puede poner un poquito de anestésico tópico para poder revisar esa córnea o ese niño. También yo creo que todo el mundo tenemos tiritas de fluoresceína, si no, también les voy a poder recomendar de estas gotas que ya existen con anestésico y fluoresceína ya preparadas. Y les voy también a comentar que nosotros en el hospital tuvimos una situación donde no podíamos tener este tipo de gotas, porque las compañías que las vendían aquí no tenían el permiso de importación de COFEPRIS. Entonces ahí, de acuerdo, siguiendo la norma técnica, teníamos que tener todos los medicamentos avalados por COFEPRIS. Y pues lo que hicimos ahí en el hospital, en el centro de mezclas, en el Hospital Zambrano de León, ahí las preparan. Entonces, si alguna vez alguien las necesita y quisiera tenerlas, avísenme para tratar de preparar un buen lote para que la tengan esto en el consultorio, porque sí es importante que lo tengamos.
Ya que ponemos esa gota o que ponemos un poquito de fluoresceína, con la luz azul del oftalmoscopio vamos a revisar si hay alguna laceración o alguna abrasión en la córnea. ¿Por qué? Porque en esa zona donde falta el epitelio, ahí se va a acumular la fluoresceína. Como ustedes ven aquí, o como ven aquí. Este es un paciente con una lente de contacto que durmió con él. Ahí está, le lesionó la córnea y este es otro traumatismo. El tratamiento aquí ha cambiado un poquitito y ha cambiado para bien de estos niños, porque muchos de ellos lo que necesitan es, pues primero que nada, quitarles el dolor. Y lo que sí se ha demostrado es que, bueno, ya sabemos que dilatar la pupila con midriáticos disminuye el dolor definitivamente. Y la nueva política es, si las laceraciones o las abrasiones corneales son pequeñas y están en la periferia, nada más con antiinflamatorios no esteroideos, con eso es más que suficiente. Sirven como analgésicos y ayudan muchísimo para que esto sane, y sanan en menos de 24 horas. Si la abrasión corneal es mayor y si es central, ahí sí tenemos que hacer todo el proceso como normalmente lo hacemos, que es ocluir con un ungüento, pero ya que estemos seguros de que eso es nada más todo el problema. Y aquí también sí quisiera enfatizar mucho en esta otra situación. Prohibido dar esteroides cuando tengamos alguna laceración corneal o alguna abrasión corneal. Eso no es una buena práctica. Y también lo que sí no falla es la fórmula de traumatismo vegetal, es decir, con una rama, con cualquier otra cosa. Y esteroides tópicos es igual a úlceras por hongos. Eso también prohibido, ¿no? En otras palabras, tratar de evitar los esteroides al máximo si tenemos alguna alteración en los epitelios oculares. Ahora sí, este es un tema que seguramente muchos de ustedes les ha tocado, el cola loca, que les cae cola loca en los ojos. Yo no sé qué pasa, pero tiene ojotropismo la cola loca, Chihuahua, pero ya nos ha pasado, inclusive ha pasado las cosas más raras. Por ejemplo, me recuerdo un amigo a las 5 de la mañana, una llamada de él que iba a ir a México por cuestión de un viaje de negocios y se confundió, ¿verdad? Que hay gotas de cola loca como gotero, y se puso una gota de cola loca como si fuera gota de lágrima artificial y pasa. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues todos sabemos que el metilmetacrilato, lo que tiene la cola loca, pues se utiliza para las pequeñas heridas, para cerrar esas heridas. Pues en el ojo es exactamente lo mismo. Si nosotros tratamos de remover esa cola loca, vamos a causar más daño. Si lo dejamos y le aseguramos a los papás que para el siguiente día ya el ojo va a estar abierto y sin ningún daño, a lo mejor no lo creen, pero tenemos que ser muy persuasivos por ese lado. Y si agregamos un ungüento que no tenga esteroides, se desprende mucho más fácil. Al siguiente día ya no tienen cola loca. Y a mí me ha tocado ver oftalmólogos que meten niños al quirófano para quitarles cola loca. Y eso como que no es una de las mejores prácticas en nuestro medio. Entonces, yo creo que el hecho de asegurarles a los papás y decirles, mira, es que cuando hay una herida yo les pongo esa cola loca y se cierra la herida, pues a lo mejor les debe tranquilizar un poco, pero sí es muy impresionante y sobre todo muy angustiante que el niño no pueda abrir el ojo por la cola loca. Lo mejor en esos casos vamos a parcharlo y se acabó. Y al siguiente día el niño va a estar con el ojo abierto. Entonces, bueno, los cuerpos extraños en la córnea, pues esto es casi les puedo decir el pan de cada día de nosotros oftalmólogos, lo vemos con muchísima frecuencia, y el reto mayor a veces no es quitarlo en sí, es hacer que el niño se deje quitarlo, porque es muy impresionante ver que uno se está acercando con una aguja o con este tipo de cosas que se acostumbraba a veces, como vemos aquí, por ejemplo, esto es una pólvora, que un niño alguien que le cayó cohete, tornó un cohete cerca, se llenó de pólvora y ven una gran cantidad de cuerpos extraños por ahí, no sé, ahí se alcanzan a ver. Entonces, lo que hay ahora son de esos nuevos espátulas especiales que están imantadas. Entonces, esas espátulas son muy sencillas porque donde uno toca el cuerpo extraño, prácticamente ya se viene sin necesidad de lesionar. Pero yo sé que a veces es difícil acceso y la mejor manera de removerlo es con aplicadores húmedos. Ponemos una gota de anestesia, ya que pasó el efecto de anestesia, podemos mojar el mismo aplicador con la anestesia y con eso tratar de removerlo y se va a producir un daño muy leve prácticamente.
Si nosotros tratamos de removerlo con un aplicador que esté seco, nos vamos a traer todo el epitelio que está alrededor, porque el algodón está deshidratado y se chupa todo el epitelio. Entonces, yo creo que lo mejor es hacerlo con el aplicador que está húmedo. Y aquí sí, nuevamente, es la misma política. Si está en el centro, si fueron múltiples cuerpos extraños o al momento de removerlo el epitelio se dañó un poquitito, pues hay que parchar ese ojo. Si está en la periferia y la lesión que dejó ese cuerpo extraño es muy pequeña, no hay necesidad de ocluir ese ojo, simplemente con quizá algún ungüento antibiótico sin esteroides y antiinflamatorios no esteroideos, más que suficientes para que este niño al siguiente día esté como si nada. Otra cosa importante es siempre buscar en el tarso superior, es decir, hay que tratar de vertir ese párpado para buscar que esos cuerpos extraños no estén ahí. Y bueno, pues aquí sobra decirlo, pero no usar agujas. No usar agujas porque antes yo creo que todo el mundo aprendimos a quitar rebabas con una aguja, ya de preferencia ya no hay que hacerlo, y menos en esta población infantil. Los traumatismos directos al ojo. ¿Qué pueden causar un traumatismo directo al ojo? Pues una luxación del cristalino, un edema de la retina o un desprendimiento de retina. Aquí, importante, imagínense que alguien tuvo un golpe directo al ojo por cualquier razón, un balonazo, un golpe, una patada, cualquier causa puede ser posible. Entonces, aquí lo que tenemos que estar muy al pendientes es de que el cristalino se puede mover del lugar. Puede haber un edema de la retina, o puede haber también desprendimiento de retina, o puede haber alguna fractura ahí alrededor, como ahorita vamos a ver. Y aquí lo primero que tenemos que hacer, si llegan con ustedes, bueno, pues yo creo que podemos manejar analgesia sistémica y ver cómo está la agudeza visual y cómo está el reflejo rojo. Como todos sabemos, el reflejo rojo es básico para saber cómo están, si están los medios transparentes. Malo el cuento cuando vemos que el reflejo rojo no está ahí. Eso está hablando de que traemos alguna hemorragia en alguno de los compartimientos del ojo. Y bueno, también en algunos casos, ya que estemos seguros de qué es lo que está pasando, claro que sí podemos dar esteroides tópicos. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos en diferentes partes? Una iridodiálisis. Si ustedes se fijan entre estas dos luces, se ven múltiples puntitos blancos. Esas son células que andan en cámara anterior. Y esas células son consecuencia de un traumatismo. Cuando se golpea ese ojo, se deforma y ese vaivén de todo lo intraocular causa que el iris se inflame y esto causa una iritis traumática. Pero ustedes se fijan también aquí alrededor se ve como una estrella. Eso es un edema de la mácula. La mácula está inflamada. Todo lo que está alrededor se acumuló líquido y se ve como una estrella, como una flor, por la disposición de las fibras nerviosas que están en la mácula. Están así también radiadas. Entonces se inflama todas las áreas entre las fibras nerviosas y se ve como una estrella, como una flor aquí. Y aquí, bueno, se ve la pupila deforme. En todos estos casos, ya que estemos seguros de que no hay nada dañino, ninguna perforación, ninguna solución de continuidad, ninguna falta de epitelio, definitivamente sí nos ayudan los esteroides. Pero ¿qué pasa si tenemos esto? Un cuerpo extraño intraocular. Y esto es muy común al estar clavando. Se desprenden fragmentos del clavo y salen a una velocidad impresionante, pero la gran ventaja que tienen es de que cuando se desprenden vienen muy calientes y prácticamente vienen estériles. Entonces es raro que un cuerpo extraño intraocular metálico se infecte. Claro que hay que tener toda esa precaución, pero es raro que se infecte, pero puede pasar. Pero entonces a lo que voy es la velocidad, y siempre que veamos alguna hemorragia y un edema de conjuntiva localizado, es una perforación de ese globo ocular hasta no demostrar lo contrario. Entonces hay que recordar, está muy sencillo la fórmula: edema de conjuntiva localizado y alguna hemorragia por ahí, cuerpo extraño intraocular después de algún traumatismo hasta no demostrar lo contrario. Entonces, bueno, pues la herida penetrante es muy importante que estemos seguros, porque rápidamente les baja la visión y hay un poquitito de salida de líquido. Y ese edema localizado es precisamente por la salida del líquido o de los contenidos intraoculares que están debajo de conjuntiva. Por eso se ve ese edema muy, muy localizado. Ok, entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues estar seguros
de lo que tenemos que hacer es, primero que nada, no presionar ese ojo ni hacer presión con el parche. Nada por vía oral, porque si es un paciente que eventualmente va a requerir una reparación inmediata, pues lo ideal es que sea lo más pronto posible y no esperar su tiempo de ayuno para poder hacer esa reparación. Y iniciar los antibióticos, usar todo el protocolo que se tiene, ver si las inmunizaciones del tétano, cómo estamos por ese lado también. Y bueno, y si hay necesidad de hacer algunos estudios de imagen o ultrasonidos, hacerlo con el cuidado que esto corresponde. ¿Y cuáles son los mecanismos? Miren, aquí está, el ojo se deforma y se colapsa, y luego al momento de volver a su forma original es cuando se rompen esos tejidos. Y ahí es donde tenemos las diferentes causas de lesión. Por ejemplo, vemos aquí la hemorragia que puede causar, o la cámara anterior que se hizo demasiado profunda porque el cristalino se movió, o la hemorragia en vitrio. Y si nosotros tenemos alguien que tuvo un sangrado después de un traumatismo contuso como el anterior, y que se llena de sangre, pues bueno, pues estamos hablando ya de un ifema. Un ifema es sangrado en cámara anterior, y el ifema trae como consecuencia diferentes secuelas si no actuamos con premura y con inteligencia y tomamos ciertas medidas precautorias. Y aquí lo más importante es decir, bueno, ¿y cuál es la mejor manera de tratar el ifema? Hay quienes dicen reposo, quienes dicen no es necesario el reposo. Quienes dicen, bueno, tienes que dilatar la pupila. Otros dicen, no tienes por qué dilatarla, porque al dilatar la pupila va a tardar más tiempo en absorberse esa sangre, y lo cual eso sí es cierto. Tienes que parchar el ojo, pues ¿de qué sirve parchar el ojo si lo va a mover como quiera, si el otro ojo lo está moviendo para ver? Entonces tampoco ayuda muchísimo. Y lo que sí también está veremos o en pregunta, y hay quienes, si lo usan, la midriasis está bien, si no la usan también está bien. Pero lo que sí se sabe es que el ácido aminocaproico, que no existe aquí en México, o al menos no existía hace tiempo, ayuda para un posible resangrado. Y ahora sí viene lo que tenemos que estar conscientes con los ifemas. Este ifema, este coágulo, pues como todos los coágulos, tienen un proceso de absorción. Y ese proceso de absorción llega un momento en que hay una retracción del coágulo por el mismo mecanismo de absorción. Cuando ese coágulo se retrae, que generalmente sucede en las 72 horas, puede volver a jalar algunos tejidos donde estaba muy adherido y puede volver a sangrar. De tal manera que el ifema tiene el riesgo de un resangrado a las 72 horas. Eso es muy importante. Pero también otra cosa importante es de que esta misma sangre, bloquea todos los canales de salida del humor acuoso y aumenta la presión del ojo. De tal manera que si nosotros tenemos un niño con ifema y la presión está elevada, eso es la fórmula ideal para que el endotelio de esa córnea se empiece a separar por la presión alta, y entonces la hemoglobina empieza a teñir esa córnea, y son córneas que se quedan cafés y después no se les quita y hay que trasplantarlas. Por eso es muy importante que estos niños que tienen ifema sean monitoreados, pero diario, checándoles la presión. Si nosotros tenemos más de 3 días con presión intraocular alta y no lo tratamos, esa córnea se nos va a teñir y después ya no vamos a poder lidiar para que ese niño recupere su buena visión, a menos que se tenga que hacer un trasplante de córnea después, y como que no es así muy la mejor opción en niños. Que entre paréntesis, el trasplante de córnea en niños tiene un pero alto índice de rechazo. Entonces, por eso, ojalá pudiésemos evitar todas estas situaciones. Perdón, aquí hay unas imágenes un poquitito crudas, no sé, por los niños, pero voy a saltarme nada más lo que sí les quiero poner, esta que está un poquito menos cruda, que cualquier lesión en párpado, tenemos que examinar ese ojo. Porque uno puede asumir que la lesión está nada más en el párpado, pero cuando uno revisa ese ojo, como sucedió aquí, nos damos cuenta que también este ojo tenía una perforación. Aquí es algo que también es importante, y aquí nosotros vemos una laceración en este párpado. Es en la parte interna de este párpado. ¿Y cuál es el riesgo ahí? Bueno, como ustedes ya podrán darse cuenta, aquí hay unos tubos de silicón
que viene por aquí y llega hasta acá y luego sale por acá por arriba. Bueno, esta laceración lesionó el canalículo inferior. Si no lo reparamos como debe de ser con todas estas técnicas que ahorita lo comentamos brevemente, ese niño está condenado toda su vida a tener un lagrimeo constante. Y después, obviamente, va a requerir algún otro procedimiento mucho más agresivo, pero si nosotros tomamos en cuenta esa situación, cualquier lesión del tercio interno de los párpados, ya sea superior o inferior, tenemos que checar muy bien cómo están los canalículos. Y aquí les voy a decir cómo está muy fácil saber. Hay un instrumento que se llama cola de marrano, pigtail, o sea que es medio círculo. Entonces uno lo introduce por el canalículo superior, llega al canalículo común y lo saca por el canalículo inferior. Y aquí ya tenemos el extremo proximal. Aquí es muy fácil ver el canalículo, se introduce también una pequeña aguja y damos hasta donde salió el pigtail, le ponemos un tubo de silicón, lo pegamos al pigtail y nos regresamos y ya queda todo el sistema perfectamente bien intubado y ahora sí ya se puede suturar por capas y ya con eso aseguramos de que estos canalículos están reparados. Entonces eso es muy importante porque no sé si ustedes se acuerdan de la película de Al Pacino, el padrino que uno de ellos le operaron porque siempre estaba con su pañuelo porque estaba lagrimando, tenía una lesión en el canalículo seguramente y no se la repararon cuando estaba chiquito. Básicamente nada más yo si quisiera, no quiero, ustedes saben mucho más de esto que yo, pero hacer la pequeña diferencia que hay entre celulitis celulitis preceptal a celulitis orbitaria. Entonces, o la celulitis preceptal o periorbitaria, pues en general siempre hay que tener cuidado, pero hay varios factores que sí tenemos que tomar en cuenta, o varios signos que son básicos para saber qué tan profunda es esa infección. Si está nada más en la parte anterior es decir, que involucre nada más los párpados o involucre ya la órbita en sí. Que bueno, pues uno de ellos es lo más sencillo, los movimientos oculares que están íntegros en la celulitis preceptal. En la celulitis orbitaria, como está ya todo inflamado en lo que es la cavidad de la órbita y no tiene salida para ningún lado, lo que se empieza a afectar son los movimientos oculares, cosa que no sucede con la celulitis periorbitaria. Eso es muy, muy importante. Por lo mismo también el hecho de que estar inflamado e infectado toda la parte de la órbita, puede haber una proptosis, cosa que no sucede con la celulitis preceptal o celulitis periorbitaria. Claro, se ven muy impresionantes los párpados inflamados, sin embargo, si tenemos un buen movimiento, no debe haber ningún problema de que esté involucrada la órbita. Y pues no todos sabemos que además una celulitis orbitaria pues puede predisponer a un absceso cerebral, trombosis del seno cavernoso, etcétera. Entonces yo creo que sí es muy importante y en estos casos siempre que tengamos un paciente que sospechemos una celulitis orbitaria, yo creo que sí es importante una valoración un poquitito más profunda, incluyendo los estudios de imagen, que normalmente también en algún tipo de celulitis periorbitaria hay que pedir, porque la gran mayoría está asociada a etmoiditis, como todos sabemos. Ahora, si esto es un tema así corto, pero muy importante, la leucocoria, la famosa leucocoria. La famosa leucocoria puede ser no tan benigna, pero puede ser menos grave que otras. Si nosotros vemos cuáles son las causas de una leucocoria, pues la vamos a dividir en 4 grandes grupos. El retinoblastoma. El retinoblastoma, pues ya sabemos y como comentábamos al principio, es una de las condiciones que pueden afectar la vida, no nada más el globo ocular. Pero también ahí tenemos otra condición que se parece mucho al retinoblastoma, que es la enfermedad de Coates. La enfermedad de Coates es unilateral, es en niños mayores, hay una alteración en todos los vasos que empieza a trasudar proteína que dan aspectos de masa intraocular y bueno, pues se puede a veces hasta confundir realmente con un retinoblastoma. Hay una gran diferencia, el retinoblastoma presenta calcificaciones y la enfermedad de Coates no. Entonces eso ya nos ayuda muchísimo a distinguirlo. Pero también existen otras condiciones que tenemos que estar muy al pendiente, como es una retinopatía del prematuro grado 5,
que esa retinopatía del prematuro grado 5, esperemos que nunca lleguen, es muy difícil de tratar y con muy mal pronóstico visual. Porque hagan de cuenta que la retina se desprendió y se hizo bola detrás del cristalino. Por eso se llamaba antes fibroplasia retrolental o retrolenticular, porque era una masa que se hacía, que era toda la retina que se engarruñaba, que se engarruñaba toda y se hacía una bola y exactamente atrás del cristalino. Entonces ya imagínense pues, cómo le hacemos para desprender para poner esa retina y ponerla en su lugar, es muy difícil. Y para estos casos, pues lo mejor que hay pues es la prevención siguiendo los parámetros y las condiciones normales que todos los neonatólogos ya las saben perfectamente. Entonces, bueno, pero también hay otra condición que es aquí, las cataratas. ¿Y por qué ponemos que debe ser la cirugía tan pronto se pueda? Pues miren, esto creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, los ojos tienen un periodo que se llama periodo crítico de maduración visual. Este periodo crítico de maduración visual significa que los ojos tienen que recibir todos los estímulos posibles durante las primeras semanas de vida. Y esto fue un trabajo que ganó un premio Nobel. Unos doctores, Hubel y Wiesel, de la Universidad de California precisamente, ellos hicieron un experimento. A unos gatitos recién nacidos les cerraron un ojo y lo dejaron por un periodo de un mes con el ojo cerrado. Al cabo del mes sacrificaron esos gatos, revisaron las células de los cuerpos geniculados y de la corteza visual de estos gatos y se dieron cuenta que todo lo que correspondía al ojo que habían cerrado, las células no se habían desarrollado. Se quedaron así, pequeñas todo el tiempo. Y eso, lo más importante es que esos cambios ya no son reversibles, ya se quedan así por el resto de su vida. Esto es lo que se llama una ambliopía por deprivación de estímulos visuales. Y eso sucede mucho en los niños que nacen con cataratas. Si estas cataratas no las tratamos cuando son quirúrgicas antes de los 3 meses de edad, aunque lo hagamos a los 5 meses, que uno puede decir es muy temprano para que lo operen de catarata, ya es muy tarde para estos niños. Tienen que ser operados pronto. Con mayor razón cuando es unilateral. Uno puede decir, esa es catarata unilateral. No, pues está bien. Nada, es peor causa una ambliopía por deprivación mucho más severa que el otro, que cuando es bilateral, porque bilateral los dos ojos están en igualdad de condiciones. Cuando es unilateral un ojo está perfectamente bien estimulado, el otro tiene 0 estímulos. Entonces son muy, muy difíciles de tratar. De tal manera que la cirugía de catarata en los niños es muy importante hacerla temprano, tan pronto se pueda detectar. Por eso la importancia del reflejo rojo que normalmente usamos ahí en el consultorio para detectar cualquier alteración en el medio. También debo decir, no todas las cataratas son operables o se deben de operar. Hay parámetros muy bien establecidos. Cualquier catarata que tenga más de 3 milímetros de tamaño en ese bebé debe de operarse. Las que son de 3 milímetros o menos no causan tanto daño a la visión y generalmente esas no se operan. También depende mucho si están en la parte anterior, si están en la parte posterior del cristalino. Todo el mundo hemos visto las cataratas polares anteriores, que son de esos micropuntos que están en el cristalino en la parte anterior. Esas no tienen ningún problema visual y no van a dejar ninguna secuela. Pero si esa catarata está en la parte posterior del cristalino, es el punto nodal, donde pasan todos los rayos que van a converger a la mácula. Esa sí tiene mucho daño porque está justo en el área del punto nodal. Entonces, pues es todo un tema lo de la cirugía de catarata y cataratas en sí, pero yo creo que los conceptos básicos ya los tenemos. Pérdida del reflejo rojo o alguna opacidad en el reflejo corneal, en el reflejo rojo, tiene que ser valorado. Eso es por un lado, pero yo quisiera regresarme ahora sí al tratamiento del retinoblastoma. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y ha cambiado radicalmente en el aspecto de que yo creo que pues todos lo hemos vivido, cómo ha evolucionado la medicina en todos nuestros campos. Cuando, tiempo atrás que yo terminé mi residencia o durante mi residencia, era muy fácil tratar un retinoblastoma. Ya sabemos que era un retinoblastoma, pues sacar el ojo y se curó el paciente. Pero cuando era bilateral, pues sacabas el ojo peor, que estaba más dañado, y al otro se le daba radioterapia externa y ahí terminaba la función del oftalmólogo y generalmente funcionaba. Esto ha ido evolucionando cada vez más y más y más y más, a tal grado que ya los ojos con retinoblastoma, si se detectan a una buena etapa, se salvan totalmente esos ojos. Y no nada más los ojos, se salva la vida. Esto obviamente incluye
ciclos de quimioterapia, incluye otras alternativas de tratamiento, como ya que se redujo, pues hay que dar rayo láser o hay que dar congelación, etcétera, etcétera. Y generalmente los niños conservan su ojo, conservan la mayor parte de su visión, obviamente dependiendo de dónde esté el retinoblastoma, pero lo más importante, conservan su vida porque ese es el tratamiento. Lo nuevo que está empezando a salir, inyecciones intravítreas de melfalán. Las inyecciones intravítreas de melfalán se están empezando a utilizar ya cada vez más y más y más, sobre todo en aquellos retinoblastomas que están en el vítreo y tienen pequeñas semillitas por ahí que se empiezan a diseminar en el vítreo. Con una inyección de melfalán desaparece. Obviamente tiene su técnica, hay que tener su experiencia para hacerlo. Esa es una de las alternativas, que es la última. La penúltima, o la que salió antes de que la gente empezara a utilizar el melfalán, es la terapia intraarterial con tiotepa. Y eso, imagínense, también eso requiere obviamente mucha especialización, mucha tecnología, porque imagínense entrar por cateterismo y llegar hasta la arteria oftálmica y ahí poner la quimioterapia. Es difícil, hay muchísimos casos que reportan no nada más cierre de la arteria, sino necrosis de muchos tejidos ahí alrededor, y es un poquitito más, con más morbilidad que la inyección intravítrea de melfalán. Yo creo que esto está pasando mucho y va a pasar mucho, y la tendencia es como está pasando con la retinopatía del prematuro. Anteriormente, y en muchos casos de retinopatía del prematuro, empezamos a ver y examinar, y pues hay que dar crioterapia o hay que dar rayos láser. Ahorita ya con los antiangiogénicos ya se está facilitando mucho el tratamiento y están empezando a tomar un papel muy importante los antiangiogénicos para el tratamiento de retinopatía del prematuro, y cada vez se utiliza menos congelación y menos rayo láser. Yo creo que, bueno, pues aquí nuevamente les comento, este es un caso de un retinoblastoma, que ahí se ve muy claro, un caso de una catarata, que esta es una catarata que por supuesto debe ser operada lo más pronto posible. Y las fracturas de órbita, bueno, pues eso ya puede esperar días, pero sí nada más quisiera brevemente mostrarles este mecanismo de fractura de órbita, que es un trauma contuso. Obviamente, como todos sabemos, la pared que divide el seno maxilar de la órbita es un papel, y entonces cualquier aumento de la presión intraorbitaria puede romper esa pared y hacer que los músculos y los tejidos de la parte inferior, como el músculo recto inferior o el oblicuo inferior, se queden atrapados en el sitio de fractura, y es un problema. Entonces, bueno, paciente que tenga un ojo con enoftalmos, que vea doble, que tenga limitación en los movimientos y que tenga hiposensibilidad del lado afectado, estamos hablando así de un caso de fractura de órbita. Y como en todas las situaciones, en todas las emergencias, en todos los accidentes, siempre el mejor tratamiento es la prevención. Y recordar también que por más que mejor tratamiento que tengamos en los ojos, casi siempre hay secuelas. Como ustedes podrán ver en esta fotografía, es un paciente que se le ve inclusive toda la sutura, está perfectamente bien suturado este ojo, sin embargo se le ve una raya en todo el centro, que eso le está afectando a su visión. Y con esto me despido, nada más diciéndole que, bueno, todo el mundo tenemos radiografías ahí en el consultorio que no usamos, hacemos un pequeño círculo, le hacemos un corte como si fuera un pie, unimos esos extremos y ya tenemos un parche para las emergencias. Y muchas gracias por su atención. Damos lugar ahorita a las preguntas que tenemos por internet. Sí, buenas noches. En primer lugar, vamos a dar a continuación un caso clínico que pusimos en el grupo de Facebook. Es un caso hipotético de un paciente masculino de 5 años que sufrió un traumatismo contuso de región orbitaria, y los datos clínicos que se presentaban era edema de párpado superior, blefaroespasmo y epífora. ¿Cuál sería el abordaje principal o el abordaje que tenemos que dar? Las respuestas más contestadas fue oclusión ocular y derivación a un servicio de urgencias, y la segunda respuesta más contestada fue realizar TAC de cráneo y orbitario. Voy a contestar como pediatra o como oftalmólogo. Como pediatra, yo creo que lo primero sí, pues bueno, hay que valorar un poquito más profundo esto. Y a lo mejor si no tenemos ahí los mecanismos o las herramientas, pues sí, referirlo. Pero ¿qué podemos hacer en el consultorio?
Aquí yo creo que sí son lo importantes. Primero que nada, bueno, ¿con qué fue ese traumatismo? ¿Con una pelota, con el pie, con una mano, etcétera? Porque puede cambiar un poquitito. Pero aquí hay varios factores importantes. Probablemente el golpe contuso es la causa del edema corneal, del edema de párpado, pero hay que ver si esa córnea no está dañada de entrada. Segundo, un trauma contuso, como vimos en la última diapositiva, puede causar una fractura de órbita. Entonces, pero si no podemos abrir ese ojo porque trae blefaroespasmo, pues aquí está la indicación, de las pocas indicaciones, de poner en el consultorio una gotita de anestesia para que el niño pueda abrir. Si este niño, después de la gotita de anestesia, abre su ojo, casi ya tenemos el diagnóstico que era una erosión corneal. Si no lo abre, pues ahí sí estamos un poquito más en problemas y así, más que urgente, le llamamos a un taxi para que se lleve el paciente. Le llamamos a un Uber para que se le lleve el paciente rápido a urgencias. Pero sí, aquí son el espectro de probables diagnósticos, pues yo creo que es desde una erosión corneal, desde un trauma contuso, desde una probable fractura de órbita, y tercero, pues estar seguros que intraocularmente no tiene ningún otro problema, porque como comentábamos, el traumatismo deforma el ojo y al volver a tomar su forma puede causar derrame en diferentes áreas del globo ocular. Gracias. Vamos a empezar con las preguntas del público de internet. El doctor Antonio Janún pregunta: ¿cuál es la urgencia oftalmológica más frecuente en pediatría? Buena pregunta. La que nosotros vemos en el consultorio son las erosiones corneales y cuerpos extraños en córnea. Es en el consultorio oftalmológico. No sé desde el punto de vista de pediatra qué sea lo que más vean, si es lo mismo, pero generalmente eso es. Muchas gracias. La doctora Margarita Córdoba pregunta: ¿cuánto es un tiempo adecuado para la irrigación ocular en quemaduras? ¿Cuánto tiempo debe durar la irrigación? Yo creo que más bien lo podemos poner de esta manera: mínimo 2 litros. Lo que dure 2 litros. Pero sí, la irrigación abundante es lo más importante, sin poner un límite de tiempo. Yo creo que es más importante la cantidad de agua. Muchas gracias. El doctor Jesús Gerardo Guajardo pregunta: ¿el tratamiento de la herida penetrante en globo ocular, cuándo es la indicación de una cirugía radical? Radical, perdón, yo quiero entender, ¿alguna enucleación o alguna cosa Probablemente así? se refiere a una enucleación. Ok, bueno, yo creo que depende muchísimo del tamaño y de la fuente de la herida y de las dimensiones de la misma. Lo que sí se sabe, por ejemplo, y que es muy importante, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que todos los ojos merecen una oportunidad de repararse de primera instancia. Pero tenemos que tomar en cuenta otros factores que a veces no pensamos en ellos. Y uno de ellos es la oftalmía simpática. La oftalmía simpática, como los tejidos de la uvea están escondidos, no están expuestos al sistema inmunológico, cuando hay una hemorragia y se dañan esos tejidos, entonces ahora sí se exponen a nuestro sistema inmunológico y se empiezan a crear anticuerpos contra esos tejidos oculares y empiezan a atacar al otro ojo. Y eso es la importancia que tenemos eso es lo que tenemos que vigilar muy bien. Cuando nosotros tenemos un traumatismo muy fuerte, con una herida y con mucha destrucción de tejido, que reparamos ese ojo, lo que tenemos que vigilar es que el ojo no muestre nada de inflamación. Si empieza a mostrar algún signo de inflamación o fotofobia, malo el cuento, porque ya está empezando con una oftalmía simpática y hay que actuar con mayor. Y a veces hay que remover el tejido ocular para que no se sigan produciendo esos antígenos. Muchas gracias. El doctor Daniel González pregunta: ¿hasta dónde compete al pediatra el abordaje o tratamiento de situaciones oftalmológicas como cuerpos extraños, traumatismos o quemaduras? Pues la verdad es que yo creo que es muy buena pregunta y yo más bien lo pondría a juicio del pediatra, ¿verdad? Yo creo que cada quien debemos de saber hasta dónde tenemos nuestras limitaciones. Pero lo ideal es que los primeros auxilios en una quemadura deben de ser dados por la enfermera. Eso es así básico porque estamos hablando de condiciones que pueden afectar la visión permanentemente para el resto de la vida. Muy bien, una pregunta adicional de la doctora Margarita Córdoba.
¿Cómo saber cuándo hay una luxación del cristalino? Buena pregunta. Lo primero que vamos a tener es una alteración en el reflejo rojo. Por eso es muy importante el reflejo rojo. Vamos a suponer que ese cristalino está caído y que está caído en la cavidad vítrea. El reflejo rojo va a ser muy diferente en un ojo y en el otro. Pero vamos a suponer que ese cristalino está a la mitad de la pupila, también vamos a ver una alteración en el reflejo rojo. Una parte se va a ver muy bien y otra parte se va a ver muy opaca. Donde el reflejo rojo, donde el cristalino está caído en la cavidad vítrea, el reflejo se ve muy opaco, comparado con el otro ojo que se ve, debe ser brillante como lo estamos acostumbrados a ver. Muy bien, la doctora Estela Zamudio pregunta, cuando hay un traumatismo craneal en región temporal y donde no se haya dado algún traumatismo directo ocular, pero al siguiente día presenta derrame ocular y que va en aumento, si hay que hacer algo a ese derrame. Pero la última parte no la entendí. Si es necesario tratar de alguna forma el derrame que se presenta posterior a un traumatismo temporal. Temporal, no, yo creo que hay que valorar el derrame donde realmente está. Si es una hemorragia subconjuntival, yo creo que no es mucha consecuencia, pero siempre es importante revisar que intraocularmente no haya ningún otro problema. Muy bien. El doctor Felipe Nieto pregunta, en el glaucoma congénito, ¿cuál es el tratamiento actual? Cirugía. Hay un procedimiento que se llama trabeculotomía, donde en el limbo esclerocorneal uno empieza a buscar lo que le llamamos el canal de Schlemm, que es un círculo que está en el limbo esclerocorneal, que ahí se van el humor acuoso y de ahí se empieza a difundir hacia afuera. Hay que buscar ese canal de Schlemm y hay unos instrumentos que se llaman trabeculotomos que son dos, es como si fuera un alambre con un círculo, lo introduce uno por el canal de Schlemm y tenemos que romper todo para llegar a la cámara anterior. El tratamiento es quirúrgico. Muchas gracias. La doctora Mari Martínez pregunta las emergencias oftalmológicas en el neonato más frecuentes. Bueno, lo que yo creo que una de ellas es la oftalmía neonatorum, que es por gonococo. Ese sí es muy importante porque el gonococo tiene la particularidad de penetrar el epitelio intacto de la córnea y puede causar una endoftalmitis si no actuamos en las primeras horas. Muchas gracias. La doctora Yolanda Valdés pregunta, ¿cuáles serían las pruebas actuales para medir agudeza visual en el consultorio del pediatra? Yo creo que hay varias. Si nosotros nos vamos por edad, la mejor manera, si estamos hablando de un niño de 0 a 3 meses, la mejor manera de checar la visión es la cara, ya sea la cara del pediatra o la cara de la mamá. No, sí, la verdad, y esto es algo que ya se sabe perfectamente y hay estudios muy bien hechos donde los niños siguen las caras, porque para ellos potencialmente significa comida. Entonces sí la siguen a todos lados. Y además son niños que, acuérdense que los primeros 3 meses no tenemos un buen control de los movimientos oculares, sin embargo ellos buscan la cara y están estudios muy bien hechos de esto. En segundo lugar, después de los 3 meses, cualquier patrón que alterne blanco con negro es una de las mejores maneras para checar la visión. Por ejemplo, nosotros mismos en el consultorio podemos en una cartulina blanca dibujar una cara con un plumón negro y se lo mostramos, con eso es más que suficiente para poder checar la visión. Ya después de los 4 o 5 meses donde tengan los niños muy buen control de los movimientos oculares, ya tenemos las diferentes técnicas a nivel del consultorio pediátrico, que es si la mirada es central, es constante y sigue los objetos que uno le mostremos. Claro que hay otras técnicas mucho más sofisticadas que se pueden utilizar desde más pequeños, que es la técnica de la mirada preferencial. La técnica de la mirada preferencial consiste en unas tarjetas que de un lado son de un color gris perfectamente estudiado y otro en el otro extremo unas patrones que alternan blanco con negro y tienen un contraste del 95%, es decir, el negro es casi perfectamente negro y el blanco es perfectamente blanco. En lugar de, por no decir 100% de contraste, es casi 95% de contraste. Entonces uno con esas tarjetas se la muestra al niño y el niño, como comentábamos, el reflejo es seguir los patrones de blanco con negro, va a dirigir su mirada hacia donde está el patrón. Entonces uno la puede cambiar, la puede poner abajo, arriba, y si el niño la ve, la va a seguir forzosamente.
Esos patrones de mirada, que son unas franjas, van disminuyendo en tamaño, hasta que llega un momento que ya no le llama la atención al niño. El inmediato anterior, el último que vio, ya tiene su medida, etcétera. Entonces uno hace ciertos cálculos y podemos sacar perfectamente la agudeza visual comparada con la escala de Snellen, inclusive prácticamente desde los primeros 2 o 3 meses de edad. O sea, es un poquito más sofisticado, pero a nivel de consultorio, pues además, si nos aseguramos que el reflejo rojo está normal y el niño sigue la cara de la mamá y la cara del médico, pues estamos asumiendo que es una buena agudeza visual cuando son menores de 3 meses. Muchas gracias. El doctor José Antonio Rocha pregunta, ¿cuáles son los ungüentos que se indican para facilitar la remoción de cola loca? Puede ser cualquier ungüento oftálmico que no tenga esteroides. ¿Sí? Los de antibióticos son correctos, o inclusive la misma ungüento de lágrima artificial, más que suficiente también. Muchas gracias. La doctora Flor Adriana Arellano pregunta, en la celulitis preseptal está indicado amoxicilina con clavulanato. ¿Cuánto sería la dosis estándar indicada y por cuánto tiempo? Buena pregunta. Pues por supuesto que esa es una, hasta no tener la confirmación por el laboratorio, yo creo que eso y cefalosporinas es una buena combinación. Cefalosporina, con clindamicina es una buena opción, pero yo creo que ahí va a depender ya muchísimo de la experiencia de cada quien y de lo que se diga lo que digan los cultivos de sus pacientes, porque sus pacientes generalmente también presentan secreción conjuntival y es muy fácil cultivarlos. Como está el hemocultivo, también dependiendo del lado, o sea, hay que valorar como debe ser. Muchas gracias. Una segunda pregunta del doctor José Antonio Rocha. Con cefazolina y gentamicina en trauma con ruptura de globo ocular, la posibilidad de cubrir contra estafilococo meticilina resistente en la comunidad es baja comparada con cefazolina. ¿Cuál es la experiencia? Honestamente, eso en particular no te sabría decir porque tenemos afortunadamente buen tiempo de no tener casos así que tengamos que revisar la literatura para eso. Pero la gentamicina no es una de las drogas de primera opción, eso sí te lo puedo decir. Muchas gracias. El doctor Oscar García pregunta, una vez diagnosticado la catarata congénita, ¿cuánto tiempo puede esperar para cirugía o el tiempo ideal para operarse? Es que depende de la edad. Por ejemplo, si nosotros vemos una catarata congénita del niño recién nacido, ese niño tiene que estar operado dentro de los primeros 3 meses. Lo ideal son las 6 semanas, porque todavía estamos dentro del periodo crítico. Desafortunadamente, muchas de estas, si se operan muy tarde, pues no vamos a tener un buen resultado visual. Sin embargo, deben operarse, más bien yo lo contestaría, tan pronto sea posible. Muchas gracias. El doctor José Antonio Rocha también pregunta, ¿cuál es la experiencia con clindamicina? ¿En qué aspecto? ¿En la celulitis? En la celulitis preseptal. Bueno, pues es una de las drogas que se utiliza en combinación con exactamente. Ahora, de hecho, se está empezando a utilizar de una manera tópica en algún tipo de blefaritis. Todavía no llega ese medicamento aquí a México, pero en blefaritis se está empezando a utilizar. Pero bueno, pues esperemos. Por último, la doctora Gabriela Gurrola pregunta, en un bebé recién nacido que tiene una hemorragia conjuntival, si se debe de enviar a valoración oftalmológica o si con revisar el reflejo rojo es suficiente. Pues en la gran mayoría de los casos una hemorragia subconjuntival de un recién nacido no debe de ser para preocuparse, si es hemorragia subconjuntival, pero si ante la duda siempre es bueno revisar, sobre todo que no exista ninguna otra alteración intraocular. Yo creo que hay que ver todos los detalles, no es nada más así el concepto de toda la pura hemorragia en sí, hay que ver un poquito mayor detalles de todo el entorno. El doctor Juan Héctor Martín pregunta también, ¿cuál es el manejo actual para la conjuntivitis química? Básicamente lubricantes. Cada vez vemos menos conjuntivitis química, o estamos hablando no sé de qué conjuntivitis química, porque la que viene después de la profilaxis o la que por algún cuerpo extraño, por algún líquido que cayó dentro del ojo, o habría que ver, pero en general, pues yo creo que cualquier químico debe causar alteraciones en el epitelio y hay muchos regeneradores de epitelio que son básicamente
compuestos a base de lágrima artificial y otros compuestos que recién están saliendo para ayudar a la regeneración del epitelio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los colegas que se conectaron. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Omar de la audiencia? ¿No? Bueno, pues entonces damos las gracias al doctor Omar por su excelente participación y esperemos que disfruten. Al contrario. Es un pequeño reconocimiento. Muchas gracias.